lo mejor muchos de ustedes se han de preguntar de qué necesito ser salvo o por qué el cristianismo habla acerca de salvación. Bueno, simplemente porque no había justo ni aún uno, y todos, la paga del pecado era o es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca de la salvación, siguiendo el tema de lo que es la declaración de fe. Y vamos a ver qué Dios nos tiene preparado. Me va a tomar, porque voy a tomar 2 domingos. Si antes hacía 1 hora, ahora voy a tomar 2 horas. No se crean. Es simplemente para que despierte un poquito. No, sino que vamos a tratar, sí me puedo tardar un poquito más, pero es para tratar de alcanzar lo que nosotros hemos estado viendo. No sé si tenga muchos monitores por ahí o... ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok, listo. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Y en reverencia a la palabra de Dios, con toda la atención que podamos tener, podamos ponernos en las manos de Dios y preste oídos a lo que es la palabra, el Espíritu Santo, lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y decimos: Padre, en esta hora gracias te damos, Señor mi Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y grande y rico en misericordia y en bondad y en gracia, Señor. Padre, aquí están estos oídos, presente estas almas que tú las conoces bien, Señor. Yo no las conozco en su totalidad a cada una de ellas, Señor, pero tú sí. Tú conoces a cada uno por nombre, Señor. Conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en los secretos, Señor. Gracias te damos porque tú los has traído, has puesto en ellos el querer como el hacer, Señor, para poder estar en este lugar, Señor. Los oídos son puestos a ti, que sea la enseñanza para cada uno de nosotros y que tu honra y tu gloria y tu amor, tu poder, todo sea para ti, Señor. Que sea de vuelta en una respuesta, en obediencia y en santidad a ti, Señor. Nos pedimos, Señor, en esta tarde que tú, Señor, aquellos que no pudieron estar aquí, aquellos que algún día escucharán este mensaje, que la gracia y la bondad del Dios Todopoderoso, del Hijo amado y del Espíritu Santo, consejero y consolador, Señor, sea con cada uno de ellos y traiga, Señor, convicción de pecado y nos redarguya, pero también traiga arrepentimiento a nuestras vidas, Señor, para que toda la honra sea para ti, mi amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice: ocupe su lugar, por favor. Le voy a pedir ahí donde está en su lugar que abra su Biblia y le dé una ojeada tanto al teléfono como a la Biblia, una ojeada de pasar la hoja y una ojeada de mirar. En Juan 3:16. Levante la mano aquel que no se conoce Juan 3:16. Todos nos conocemos Juan 3:16. Así que tenemos una gran responsabilidad. Todos hemos oído Juan 3:16. Amén. Y por favor, si va ahí, abran su Biblia. Pero déjeme decirle antes de entrar a leer Juan 3:16, la salvación según la Biblia, hermanos, es un regalo de Dios. ¿Qué es? Un regalo de Dios. Es un don de Dios, uno que no merecíamos y lo recibimos solo por gracia. ¿Cuántos están conmigo? Somos salvos por gracia salvos sois, por medio de la fe. Al aceptarlo de todo corazón, no es necesario hacer nada más. Bueno, aquí todos recibimos regalo en un día muy importante. ¿Cuál día es? Cumpleaños, ¿no? El cumpleaños todos nos desvivimos por hacerle fiesta a nuestros hijos, o hasta haces comida para que te traigan regalos. Qué curioso, ¿no? Te doy comida para que me traigas regalo. ¿No se le hace raro? ¿No debería ser al revés? ¿Sabes qué? Te invito a comer yo a ti. Bueno, ahí ya le dejé una idea, ¿no? No se crean, si no, imagínense el rato. Tenemos a todos los haters ahí en YouTube. ¿Para qué dices que hay que invitar al cumpleañero? Pero vemos que la salvación es un regalo, es algo que no es necesario hacer nada. Nosotros cumplimos años y pues simplemente por el haber nacido te traen regalos, ¿no? Pero Juan 3:16 vemos lo que es el don de Dios, vemos el amor de Dios reflejado en su palabra. Y si lo tiene ahí conmigo, porque solamente a muchos nos gusta Juan 3:16 en esta parte. Y dice así, porque ya no leemos el 17: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y apunte o subraye esa palabra, no se pierda. La salvación del hombre. El hombre está perdido. Por más que traigas GPS, por más que seas muy buena persona, la palabra de Dios nos dice: porque de tal manera Dios dio al mundo ese amor, dio a su único Hijo para que tú y yo no nos perdamos
y habla de algo eterno, no de que andes perdido por la vida, aunque a veces algunos andamos perdidos por la vida, pero habla de algo espiritual, porque habla aquí, dice, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, subraya y otra vez, perdición arriba y luego salvación abajo, para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense que Dios en su infinita misericordia tenía un plan desde la eternidad. Y 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos habla Timoteo de esta manera y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí va un principio, hermano. Hoy en día usted y yo, muchos de nosotros estamos renegando de este país, el gobierno, y nos venimos renegando de nuestro país y el gobierno, ¿sí o no? No, es que no, es hijo del diablo, ¿verdad? Y todo eso. Pero a veces nosotros también tenemos que ver una retrospectiva hacia nosotros de si sabemos gobernar bien nuestra casa. Hello, ¿no? Porque es fácil mirar los errores de los demás, o de los presidentes, o del político, o del diputado, o de aquel jefe de cuadra o de manzana, o como le digan, ¿no? Pero Timoteo hace algo y escribe: exhorto ante todo, ¿a quién? A la iglesia, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí vamos a incluir usted y yo, la vecina, aquel que no le cae bien, digamos. Pero Timoteo junto con Pablo dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si puede ir usted a 1 Timoteo 2:4, ahí lo está diciendo, no lo digo yo, lo dice la palabra. Es un principio que como cristianos y como iglesia debemos hacer: orar por todos los reyes y los que están en eminencia, porque así como usted y yo también se pueden equivocar, ¿sí o no? Son hombres, usted también. Nada más que el problema es que tienen un foro más grande ellos que el que nosotros en su humilde casa, su humilde familia. Pero dice el versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno delante de Dios nuestro Señor y Salvador? Que oremos por los reyes, por los presidentes, por todos aquellos que están en eminencia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si ponen atención, aparece otra vez la palabra salvos. ¿Sí lo ve ahí? Y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sale? Por ahí vamos bien. O sea que María no es mediadora. María fue ciertamente la madre de Jesús en lo natural, pero Jesús es el Hijo unigénito de Dios Padre. No es el único que podemos decir que entre el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Un solo mediador ante Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. Y ahí viene otra palabra. ¿Qué palabra aparece? En rescate. Arriba aparece salvos y luego aparece rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese es el plan de Dios. Si usted lo ve a grandes rasgos, es un plan de Dios desde la eternidad, que vemos como principal asunto que Dios, también en 1 Pedro 1:18 aparece, en Juan 3:17, lo puede usted checar. Pero hay condiciones que Dios establece para ser salvos. ¿Qué condiciones son? ¿Se acuerdan cuando Jesús empezó su ministerio? Jesús predicó cuando él fue bautizado por Juan el Bautista y dijo: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo: vengan a mí para que yo les dé todas las casas y los libere de Roma, porque Roma estaba
pues, siendo prisioneros o hostigando a los judíos y a cada uno de ellos. Pero vemos que las condiciones que Dios establece para ser salvos, hermano, número uno, condiciones que Dios establece para ser salvos: arrepentimiento de los pecados, y número dos, la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos? Arrepentimientos de pecados, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice el apóstol Pablo de esta manera a la iglesia en Roma: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Y vaya que está, ¿no? ¿Cuántos la tienen ahí en su Biblia? ¿Cuántos la tenemos ahí a un lado de la cama? ¿Cuántos la tenemos ahí con pasta dura o pasta de piel? Pero dice, ¿mas qué dice? Dice Pablo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ok, aquí quiero que noten dos cosas. Porque lo que dice el corazón es algo muy íntimo, ¿no? No lo puedes ver, pero usted puede ver mi boca, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, o sea, algo exterior. Pero también vemos aquí otra cosa, algo interno, algo muy interior, muy que solamente ¿quién conocerá los pensamientos o el corazón del hombre sino el mismo hombre? Pero Dios, que escudriña todas las cosas, Él nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Sabe lo que estás pensando. El Señor ya sabe ahorita que te estás saboreando un sushi que vas a ir a comerte al rato. Si alguien tenía pensado eso, una carne asada, Él ya lo sabe, pero nosotros no, porque no nos vas a invitar. No se crea, pero esa es la capacidad o algo de las características de Dios, que Dios es omnisciente. Dios no puede ser burlado. ¿Estamos? Usted me puede burlar a mí, usted puede burlar a su esposa, a sus hijos, usted puede mentirle a quien quiera, pero diga conmigo, Dios no puede ser burlado. ¿Estamos? Así que con Dios tenemos que rendir cuentas sí o sí. Pero dice Romanos, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que ¿qué? Que Jesús es el Señor. Aquí hay un acto, una acción, confesar con tu boca. Hermanos, quiero que entiendan un poco el contexto que tenían los cristianos antes. Ellos si confesaban con su boca que Jesús era el Señor, decían: César, el emperador romano, el Curius, aquel que estaba bajo el dominio de Roma, ya no es mi Señor. Y lo tenían que confesar. Cuando venían en esos carruajes, yo sé que ustedes han visto películas de aquel tiempo de los romanos, cuando pasaba el emperador, todos se tenían que postrar, ¿no? Tenían que darle cierto tipo de pleitesía, pero el cristiano ya no confesaba eso. Y al momento de ya no hacerlo, ¿qué creen que pasaba? ¿Qué es lo que está pasando? O la gente que se empezaba a convertir en Roma, en donde Pablo iba, confesaba que Jesús era ahora su Señor. Un ejemplo tan tremendo cuando hicieron, si usted puede leer ahí la historia del rey Nabucodonosor, sí, aquel que se convirtió en bestia, porque se fue por 7 años, si no me equivoco, me falla la memoria, 7 años estuvo viviendo entre los animales, le crecieron las uñas, su pelaje, todo por la vanagloria, que dijo, oh, la gran Babilonia. ¿Sí saben esa historia? El hombre puede llegar a convertirse en bestia por la vanagloria, el orgullo y el ego. ¿Sí sabía usted, no? Bueno, es más, no es que lo sepa, pero hago una pregunta: ¿cómo está el mundo? Enorgullecido, donde no quieren y no necesitan a Dios. Y todo lo que se ve hoy en día es algo tremendo. Pero lo que vemos aquí, comparado con Nabucodonosor, hubo 4 hombres, incluido, eso se lo puede buscar usted en todo el libro de Daniel. 3 jóvenes hebreos que no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Estamos? Ahora es muy fácil que el cristiano se incline en cualquier sistema político y cualquier cosa llamándose o supliendo el lugar de Dios. Llámese trabajo, familia, hijo o hija, o hasta por un simple carro. ¿Sí o no? O por un patrón. No, es que él sí me exige, pues tengo que. Ahora, tampoco me confunda en esta parte, porque el que tiene que trabajar, bueno, el que no trabaje, que no coma. Tenemos que trabajar, pero también tenemos familia, también tenemos primeramente para nosotros como cristianos, como quien dice aquí, que si no confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, nuestra prioridad es Cristo, o debe de ser el Señor. Y otra de la parte, fíjense cómo es una parte de confesar con tu boca, pero la otra, y creyeres en tu corazón. Esa es la otra parte, lo interno, de lo que estamos
llenos dentro de nosotros. Que Dios lo levantó de los muertos, digan todos, serás salvo. Versículo 10 de Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con tus hechos, digámoslo de esa manera, pero en este caso era con su boca, confesar que Jesús era el Señor, pero ahora con nuestros hechos se confiesa para salvación. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sale? ¿Estamos? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esas son parte de las condiciones que establece, pero también hay evidencias. Siguiendo en esta misma línea, la evidencia interna de la salvación es el testimonio directo de alguien, de una persona, que es el Espíritu Santo. ¿En dónde? ¿En quién? En nosotros. ¿Quién mora en nosotros? Cuando Cristo aceptamos el perdón de nuestros pecados, Él viene y nos bautiza, está su Espíritu Santo en nosotros. Y ahí mismo en Romanos, 2 hojas para atrás o una hoja para atrás, Romanos 8:16, dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu, de que somos hijos de ¿quién? De Dios. Y si hijos, también somos herederos. ¿A cuántos les gustaría tener herencia? Pues a todos, ¿no? Qué padre se siente cuando te dejan algo. Bueno, a mí todavía no me dejan nada, ¿va? Gracias a Dios que todavía tengo a mis padres vivos, pero los que han pasado por situaciones, bueno, herencia, y bueno, dice aquí, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense en qué altura lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y darnos la salvación, en qué altura o en qué nivel nos pone delante de Dios. Herederos y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Vaya posición, ¿no? Pero no es porque seas guapo, bonito, bueno, buena onda o venga de descendencia de sangre azul, no. Esto es por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por gracia, salvos sois. Puesta nuestra fe en Cristo Jesús. Si es que podemos juntamente con Él, padecemos. Aquí el padecer, hermano, es tanto interno, pero también externo. ¿Verdad? Porque a veces quien no sufre estrés o muchas cosas por situaciones de la vida cotidiana, pero también por causa del Evangelio. Si es que padecemos juntamente con Él, cuando nos abstenemos del pecado, cuando nos abstenemos tan solo de decirle una mala palabra a la esposa, porque aquel que no refrena su lengua, ¿cómo? ¿Qué testimonio hay? ¿No están enojados, va? ¿También? O aquel que todavía dice, no, yo tengo 5 o 10 años y todavía le da el pasito duranguense, ¿no? O sea, ¿qué cambio? Padecemos cosas, pero ¿sabe por qué? Porque no es tanto, hermano, lo que la gente diga, sino lo que nuestra carne anhele y desee. Por eso es que la carne y el espíritu están. Pero cuando empieza la evidencia de salvación, el mismo Espíritu Santo, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tú dices, no, esto no lo hago porque la iglesia me lo prohíbe. No, hermano, no es eso. Por eso es que mucha gente sale corriendo de muchas iglesias. Es tener la convicción de que soy un hijo de Dios. De que el Señor nos sacó de esas tinieblas y nos puso en su luz admirable, que Él es la luz, ¿no?, del mundo. Para que ya no andemos en su luz y no en tinieblas. Y termina diciendo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es algo interno, algo que donde fluye ríos de agua viva, de donde fluye la palabra de Dios, somos transformados por medio del poder de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero la evidencia externa, hermano, es una vida transformada y verdaderamente santa. Segunda de Corintios, todos nos sabemos Segunda de Corintios, y si no, abre tu Biblia, márcalo, para si eres hijo de Dios, tú puedas decir estas palabras. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué eres, hermano? Nueva criatura. Todas las cosas viejas, malas palabras, pensamientos, ese orgullo o esa persona que cualquier cosa que te hacían, querías agarrarte con todo mundo y a golpes. Y manoteabas, o todo aquel, porque pues hay entre el cristiano mujeriegos, parranderos, y se gastaban todo el dinero en el casino, pero ahora no. Aquí nadie fue al casino, ¿va? Nadie, bueno, nadie ha ido al casino, nadie, y ni vayas. Pero dice que si de modo, bueno, es simplemente un ejemplo de muchas cosas, porque algún cristiano dice, bueno, ¿qué tanto es una bien helada? ¿Sabe de qué hablo? Y con su limoncito arriba, ¿no?
y con salecita y todo. ¿Qué tanto es una? Pues así va a pasar, hermano. ¿Qué tanto es una mirada hacia una mujer? ¿Qué tanto es un piropo hacia una mujer? ¿Sí saben qué es piropo? Pues venezolanos, hermanos, ¿sí saben qué es piropo? Unas palabras. Ahora, no es lo mismo elogiar o decirle a alguien que bien se ve, tanto hombre, pero siempre con ese respeto, ¿no? Pero siempre con el cuidado, porque de modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que Dios, esta es la parte de la salvación, porque ciertamente estábamos todos condenados al infierno por causa de nuestro pecado, pero es que no podemos, no coincide un cristianismo siguiendo andando en la chuleta, como le decimos los mexicanos, no, en la carne. Es algo, no es compatible. Dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Dios cuando hace algo lo hace nuevo, ¿no? Y cuando algo está en desorden, Dios lo mete en el orden. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Así está nuestra vida sin Cristo, desordenada, como matrimonio, como personas, como hijos, como padres. Estaba desordenada y ahí había un vacío. Por eso Jesús dice, fuera de mí nada pueden hacer. Hay un vacío. Pero Jesús vino a darnos esa llenura, esa frescura. Y termina diciendo el versículo 18 de 2 Corintios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A usted y yo tenemos un ministerio. Cuando vienes a ser parte del reino de Dios a través de la salvación en Cristo Jesús, de la muerte en el Calvario, y venimos y nos arrepentimos y venimos y ponemos nuestra fe en Él, venimos a ser gente que vive bajo diaria reconciliación. No concibo en mi mente, en mi corazón, un cristiano que se pelea con alguien. Imagínese, hermano, en mi persona, me voy a poner yo de ejemplo porque pues siempre, ¿no? Yo me peleo con mi esposa y entro yo a mi aposento, Señor, ilumíname si debo de pedir perdón o no. Hermanos, eso es algo natural de un cristiano, de que no debes de dejar pasar ni un día para ponerte tú de acuerdo con tu esposa, ¿no? Porque, hombre, y si viene la muerte o si viene y te agarra, pues ahí va a estar. ¿Cómo te vas a presentar delante? ¿O cómo nos presentas? Sé que a lo mejor me estoy exagerando demasiado, pero imagínese este tipo de personas o este tipo de cristianos que ofendimos sin querer a alguien, y si vemos que la relación no está bien, bueno, ¿sabes qué? Oye, te ofendí o lo que, pero tenemos el ministerio primeramente de la reconciliación, de llevar a la gente a los pies de Cristo, de poner la palabra en su corazón, y bueno, el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero nuestro trabajo es predicar de esta reconciliación, de que Dios actuó primero a través de Jesucristo para reconciliarnos. Pero si no hacemos en lo normal, en lo sencillo, y preferimos estar ahí batallando con nuestros hijos en vez de doblegarnos todo ego, toda vanidad y toda vanagloria para decir, ¿sabes qué? Perdóname. Pero no lo hacemos. La evidencia de un cristiano externa es que si alguno está en Cristo, diga conmigo, nueva criatura soy nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, ¿verdad? Dice 1 Pedro 1, 13, 16, por tanto, hermanos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y fíjense las cosas que dice Pedro, ¿no? Y se acuerdan que Pedro era bien arrebatado, ¿verdad? Sacó la espada y le cortó una oreja. Qué tremendo, ¿no? Imagínate el hermano César, ¿no? Que le hacen algo, se baja del carro, azota la puerta y va y le corta la oreja a uno. Y ahí está. Ahorita pues ya todo el mundo te graba, ¿no? Ya traes en el dash, ya de volada los. Antes, fíjese que es tremendo, ¿no? Antes de ir al auxilio, ¿sabe qué hace la gente? O ayuda, empieza a grabar. Y dice uno, ya se perdió el sentido común, ¿no? Pero bueno, dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. La importancia de la sobriedad, ¿no? Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14 de Pedro, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Versículo 15 de 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es
santo, ¿qué nos pide Dios? Sed también vosotros santos en algunas áreas de su vida, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, aquí con esto, hermanos, claro que hay un proceso. No es de una noche de la noche para el día. Hay un proceso que se le llama, pues bueno, la santificación progresiva, que va poco a poco. Pero dice que sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Y fíjense, y para darnos una idea de la salvación que Dios nos ha dado, todos de ustedes han escuchado hablar Gálatas 5:16, que a muchos no les gusta predicar de eso, porque en muchas iglesias se predica esto, muchos se paran de la silla y se van y no vuelven, porque lo que quieren que les prediquen es de que voy a estar bien, que me va a ir bien en el trabajo, que voy a ser un empresario y que es bueno, está bien. Pero Gálatas capítulo 5 versículo 16, voy a empezar esta lista o este texto. Dice: por lo tanto, dice Pablo, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu. Y quiero que pongan atención, aquí le está hablando a una iglesia. No le está hablando, no está afuera en un parque hablándole a la gente, porque así vive la gente, ¿no? Así viven los de afuera. Dice: porque los malos deseos están contra el Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Ouch, duele, porque dice uno, es la carne la que a veces tiene uno que tener esa parte de venir y humillarnos. Pero si el Espíritu los guía, que es el Espíritu Santo, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Versículo 19, es fácil ver los que hacen quienes siguen los malos deseos. Y aquí viene la pregunta: ¿qué hacen los que hacen o tienen malos deseos? ¿Conoce gente así? O yo puedo decir, yo seré alguno de ellos. Y aquí viene una lista que, dice: cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente. ¿Cuántos levantan la mano? Híjole, ya me agarraron. Se enojan fácilmente, causan rivalidades y a veces entre la familia. ¿Sí o no? Eso pasa en la familia, hermano. Oiga, ¿viste? La cuñada, el cuñado, la tía, el tío, causan rivalidades, causan divisiones y partidismos. Sigue la lista. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas. Ahora sí, como quien dice, añádale. Pero Dios nos libró de eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve de lo que necesitamos ser salvos? Bueno, esto es parte. La esencial de la salvación es de la muerte eterna, primeramente. Les advierto a ustedes, fíjense que Pablo hace esta advertencia y a todo el ser humano. Les advierto a ustedes, iglesia, como ya antes los he dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren llegar al reino de Dios? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En cambio, Dios no nos deja ahí como botados, de decir, ahí está gente pecadora. Pero dice, en cambio, los que el Espíritu produce, el Espíritu en nosotros como cristianos, es amor. Repita conmigo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿En cuál estás trabajando tú? ¿O el Espíritu está trabajando en ti? Muchos hablan acerca del dominio propio. Creo que esa es una de las cosas difíciles, ¿no? Controlarse. Porque dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Así que no solamente veas de que ya estoy crucificado con Cristo, sino Pablo dice, junto con tus pasiones y ¿qué? Y tus malos deseos. Dios nos sabía que necesitábamos una salvación, porque ciertamente estábamos perdidos. Y el GPS de la humanidad es la palabra de Dios.
ahí encontrarás a Cristo, ahí encontrarás su sacrificio, su sangre preciosa. Termina diciendo, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias. ¿Entre quién? Entre nosotros. La salvación del hombre, hermanos, esta palabra, salvación, es tan profundo significado y que es un tema que casi toda la Biblia nos los da. Y de todo sermón del Evangelio que podemos predicar o que podemos sacar un mensaje. Los grandes himnos de la iglesia, hermano, casi tienen que mencionar o casi tenemos que hablar de la salvación. Es una predicación del cielo que Dios dio al hombre. Los vocablos en griego y en hebreo se traducen salvación, tienen este tipo de significado como seguridad, preservación, sanidad, firmeza. Pero salvación es una palabra de amplio sentido que aparecen en los siguientes momentos. Voy a decir palabras que aparecen en la palabra de Dios y que tienen un significado muy especial. Salvación es esta palabra con un amplio sentido que comprende y abarca todos los actos y procesos redentores, a saber, como justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. Mire, le doy ya un rasgo bien rápido de cada una de estas cosas. ¿Qué es la justificación? Porque tú dices, bueno, justificados pues para con Dios. Hemos sido justificados. Este es el acto legal divino de Dios al declarar justo al pecador a través de algo, de la fe en Cristo Jesús. Y en ese momento empieza nuestra conversión. Esa es justificación. Redención, manténgalo ahí en mente, si lo puede escribir, porque en los siguientes textos que vamos a ver, vamos a mencionar en cada texto que hay en la palabra, estas palabras que estamos mencionando. Redención. ¿Qué es la redención? Es la liberación de la esclavitud del pecado y sus consecuencias eternas. Aunque, aquí hay una excepción, aunque ciertamente el Señor nos ha redimido o nos ha dado redención de la paga del pecado, que es la muerte eterna, aunque ciertamente cuando tú cometes un pecado, algunos lo pagan aquí en vida, por alguna razón. Hay que pagar ciertas consecuencias. Es como aquel que toda su vida, ahora, en esto por eso dije, hay excepciones porque a veces Dios hace milagros y creemos en milagros, amén. Es como aquel hombre que empezó a la edad de 10, 11, 12 años a fumar y fume, y fume, y fume, y llegan los 30, los 40, los 50, entrega su vida a Cristo. Dios lo salvó de la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero su cuerpo quedó dañado, sus pulmones, y no cuidó su cuerpo. Podemos entrar en muchas cosas, pero se me vino eso porque yo era parte de eso. Yo era parte de ese vicio que a veces llegamos a tener, y muchas otras cosas más. Y vemos de que con el tiempo pasa y resulta que dice, mira, ¿sabes qué? Tus pulmones están tan dañados que pues tienes cáncer. Y cáncer pulmonar. Le estoy poniendo un ejemplo bien básico, sencillo. Y ciertamente en la tierra, el cielo y la tierra pasarán, el cuerpo vuelve al polvo y vas bregando con esa enfermedad, o mucha gente brega, y a veces Dios en su infinita misericordia y gracia, hemos oído casos de que Dios los ha sanado y les ha quitado eso, ¿no? Y Dios ha sido bueno y fiel. Y la gente pues se entrega completamente más a Dios. No sé, algunos esperan que pasen más cosas en su vida antes de poner atención en cierto momento. Pero cuando no, esa es la parte que uno tiene que sufrir consecuencias de su vida pasada. De que a veces descuidamos, y siempre nos decían, ¿no? Siempre nos decían nuestras madres o nuestros familiares, no, mira, te va a pasar esto. Y siempre leímos las letritas pequeñas que decía la cajita de cigarrillos, ¿no? Fumar puede causar cáncer, pero no le hacíamos caso. Entonces ese es simplemente un pequeño ejemplo de que la redención es la liberación de la esclavitud del pecado y sus consecuencias eternas, pero también hay consecuencias terrenales que tenemos que pasar.
o que pagar, y a veces Dios nos libra de eso. Jesús pagó el precio con su muerte en la cruz del Calvario. La propiciación es aplacar, apaciguar la ira de Dios a través de un sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la propiciación? Es que Cristo apaciguó la justicia de Dios y su ira a través de su muerte en la cruz del Calvario, que tú y yo merecíamos. Ahí donde la justicia y la ira de Dios hacia el pecado quedaron satisfechas, dándonos así esa reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo pagó. La santificación es ese proceso por el cual Dios va transformándonos a cada uno de nosotros, al creyente, para hacernos más semejante a Cristo, y esto es toda una vida. La glorificación, esta será la culminación de la salvación del creyente, será completa transformación a esa imagen de Cristo Jesús y completamente libres del pecado para siempre. Y remisión, ¿qué es remisión? Remisión es perdonar nuestros pecados. Dios es el que remite el pecado a través del sacrificio de Cristo en esa cruz del Calvario, y eso solo viene por gracia a través de la fe. Hay condiciones, lógico, para la salvación. La salvación procede de Dios y no del hombre, como dice Juan 3:6. Lucas hace una referencia, hermano, acerca de esa salvación que Juan el Bautista predicaba, y como empezamos a decir, empezamos esta tarde el mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hace esa referencia Lucas de Juan el Bautista de Isaías 40:3-5. Y termina en el versículo 5 de Isaías: y verá toda carne la salvación de Dios. Esta salvación fue concebida por Dios el Padre, consumada por Jesús el Hijo y ofrecida al creyente por medio del Espíritu Santo. Se lo repito, esta salvación que tanto hablamos como en la iglesia cristiana, de que bueno, ¿de qué necesito? ¿Por qué estos hablan de salvación? ¿Por qué si yo estoy bien, tengo mi familia, tengo mi trabajo, estoy prosperado, estoy bien, estoy en este país y todo lo que tú quieras? Esta salvación es concebida solo por Dios Padre, consumada por el Hijo Jesucristo y ofrecida al creyente por medio del Espíritu Santo. Es así que el hombre no tuvo parte en algún momento, en la creación del plan divino de esta salvación. A ti y a mí, hermanos, amigos, iglesia, solamente nos corresponde aceptar la invitación de este don de Dios o no, de salvarnos de la muerte eterna. Déjenme, le doy dos pasajes en Romanos 6:23, que como lo acabo de mencionar hace un rato, porque la paga del pecado sí o sí será muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y aparece otra vez otra palabra, y a salvar lo que se había perdido. ¿No? Es como dice, bueno, hay un dicho, ¿no? El que busca, encuentra, ¿no? Y alguien dijo por ahí, un niño, el que busca es porque algo se le perdió. Esas preguntas que le hacen a niños y dicen, no, el que busca, pues es porque algo se le perdió. Bueno, Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido desde el huerto del Edén. Tan pronto como el hombre pecó, déjeme decirle que Dios no nos dejó a la deriva. Dios anunció un proyecto divino para salvarnos a ti y a mí. En Génesis 3:15, que es el principio de todo, dice: Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. ¿Y cómo anda la víbora? Pero lo que me llama la atención, no es que sea así, pero dice, y polvo comerás. ¿Qué somos como hombres? Polvo y nada más. Es el diario de que Satanás quiera, y es más, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. O sea que, imagínense, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Le está hablando a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué es el carcañal? El talón. ¿Qué es más difícil de sobrevivir? ¿En la cabeza
o en el Carcañal? El Carcañal, ¿no? Y ciertamente la mujer, y esto hablaba del Mesías, esto hablaba de Jesucristo que iba a venir y lo hirió, esta te herirá en la cabeza. Y ahí es donde viene la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Solamente Jesús, entrando a este punto del mensaje, puede salvar al hombre. El apóstol Pedro, quien bajo la unción del Espíritu Santo en Hechos capítulo 4 versículo 12 declaró estas palabras al Senado judío, que solamente Jesús o Cristo podía salvar. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como Lucas lo habla, y como todo en la Biblia nos habla que Jesús está en busca de aquello que está perdido. Y no haya el GPS o el lugar a donde asistir o a donde acudir, sino a los pies de Cristo. El Señor Jesús vino para dar su vida en rescate, la palabra rescate por muchos, como Mateo 20:28 lo habla. Pero primera de Juan 2:2, Él es la propiciación de nuestros pecados y por los pecados de la humanidad completa. Primera de Juan 2:2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos delante del Padre? Un abogado. ¿Cuántos lo creen? Y déjeme decirle que este abogado no cobra, como los que ahorita se están surtiendo los abogados, ¿sí o no? Pero están haciendo su mina. Jesús no cobra. Él nomás dice: dame tu corazón. Dice: tenemos con el Padre abogado, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, antes de irme, algo me paró para poder decir esto, no todos los abogados son iguales, ¿sale? Sí, porque si no va a decir, no, pues entonces ¿quién? Mejor yo mismo lo hago. No, hay abogados, todavía hay gente justa, así como usted, como cristiano. ¿Usted es justo? No se queden callados. Yo creo que yo soy justo en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Todavía hay abogados, ¿verdad?, que hacen bien su trabajo. Pero dice el versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí donde tenemos que tener cuidado, porque podemos caer, universalismo, salvación para todos. O sea, no importa, todos son salvos. No, hermano, no. Todos somos hijos de Dios, no. Todos somos creación de Dios y somos hijos de Dios solamente por creer en Cristo Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. ¿Estamos? Tenemos que saber diferenciar esas dos partes. ¿Por qué? Porque aquí mismo el apóstol Juan te lo está diciendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos como hijos, si guardamos sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos, pues son sus leyes, son las obras que hacemos para decir: yo soy un hijo de Dios, tengo que dar fe y legalidad de que lo que yo hago es la palabra de Dios en mí y yo en él. Versículo 4, porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice su Biblia? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que la pone en práctica, el que vive la palabra, el que ama la palabra, dice, pero el que la guarda, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esto sabemos que por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, y aquí viene una palabra muy, muy hermosa que dice, debe andar como ¿quién? Como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús en la tierra? Sí, multiplicó peces. Dice, no, pues yo no voy a llegar a multiplicar peces, ¿va? Bueno, nunca sabemos. Pero él vivió como el Hijo de Dios, santo, puro y sin mancha. Por él hemos recibido la reconciliación. Romanos 5:11. Sé que voy a decir muchos textos porque pues venimos a oír la palabra de Dios y queremos oír la palabra de Dios. Por él hemos recibido reconciliación. Y Romanos 5:11 dice así, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Efesios 1:7, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y se acuerdan qué era remisión? ¿Sí se acuerdan la palabra o no se acuerdan? Remisión de pecados es perdonar nuestros pecados. Dios ha perdonado nuestros pecados y es el que remite el pecado a través del sacrificio de una persona en la cruz del Calvario, que fue Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es así, eso es Cristo.
Ese es Cristo el que hace solo eso posible, nadie más. La salvación se obtiene, hermano, por gracia y no por obras. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tanto estos versículos como otros procedentes de la pluma de Pablo, hermanos, nos enseña con claridad que jamás podremos obtener la salvación por nuestras propias obras. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley que nos enseña que somos pecadores. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién se sabe en los 10 mandamientos? Por medio de los 10 mandamientos, Pablo y todos ellos se dieron cuenta de que, ay Dios mío, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos. Fíjense todo lo que nos habla, y por esa ley que Dios dio, nos damos cuenta en el conocimiento de nuestro pecado. Y por gracia, Jesucristo tuvo que venir a esta tierra para librarnos de esa pecaminosidad. Esta verdad percibida con claridad podemos ver en Romanos capítulo 10, 2 al 4. Romanos 10, 2 al 4. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, dice Pablo a la iglesia de Romanos, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento, pues no reconocen que Dios, quien hace justos a los hombres, y pretenden ser justos por sí mismos. El pretender querer saber mucho. ¿Conoce personas así? Yo sé mucho, ¿tú qué me vas a venir a decir? Es que esto se tiene que hacer así y asá, y el conocimiento. Pero dice, pero no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos, y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos, porque la ley llega a su término con Cristo, y así todos por la fe pueden llegar a ser justos. La salvación, hermano, es solo a través y por medio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? La salvación es solo a través y por medio de Jesús. Déjeme decirle esto, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, sí, volvemos a tocar el tema de Adán, pero es que hay una salvación. Ellos no obedecieron a lo que Dios les había establecido. Se creó una barrera de separación entre los seres humanos y Dios. Dios les había dicho claramente que no podían comer del fruto. Dios les había dicho, de esto puedes comer, pero de esto no. Pero Dios les había dicho, ahí estaba un simple mandamiento. Un simple mandamiento. Ellos eligieron algo, desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol prohibido. Escogieron ellos pecar. Desobedecer es pecar. Desobedecer, tus hijos desobedecen y tú les aplaudes. A ver, ¿quién hace eso? Tus hijos desobedecen y tú les premias. Hoy en día, sí. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos te lo exigen. Y si no, a la edad de 5 años, como el chavo, agarran su palito y se van, se quieren ir de la casa. Ya me voy porque aquí no hay amor en la casa. ¿Lo vas a dejar ir? Y dice, este chavito, ¿qué onda, no? Imagínate, ¿no? Pero no, Dios, desobedecieron lo que Dios le había dicho, y usted no, hermano, no quedemos así. Nuestros hijos desobedecen, y usted ¿qué aplica? Disciplina, ¿sí o no? Quiero saber si estamos en el mismo sentir, ¿no? Aplicamos disciplina, aplicamos desobedeciste, mi hijo. Mira, algunos hablan, otros aunque muchos dicen, no, utiliza psicología inversa con tu hijo. Eso es como está de moda, hermano. Psicología inversa con tu hijo. No, la Biblia me dice, ahí está la varita de la corrección. Nosotros la utilizamos con nuestros hijos. Y aún así, a veces ya llega una edad donde tienes que hablar, sentarte con ellos, hacerles ver, porque tú dices, lo que quiero evitar es que la vida o este mundo o hasta Dios te corrija. Porque cuando a veces no atendemos a la voz de los padres, ¿sabe? Cuando Dios tiene planes con nuestros hijos, y Dios tiene planes y propósitos con nuestra familia, híjole, cuando Dios corrige, hermanos, Dios corrige, ¿verdad? Y Dios corrige. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento cada uno. Por esa razón, desde entonces, todos hemos nacido con esta tendencia. ¿Qué tendencia? Todos podemos decir al pecado, a la desobediencia, ¿verdad?
a desobedecer. Voy a decir algo bien sencillo que hemos aprendido en este país, que es muy bueno, la cultura en cuanto al timing, el tiempo. Se nos hace una invitación, cultura latina, ¿no? Ponlo a las 2 para que lleguen a las 5. Simplemente me están invitando a un lugar y todo, y bueno, yo obedezco, me invitaron. ¿Saben por qué? Porque es el tiempo de ustedes, ¿no? Quiero respetar el tiempo de ustedes y me apego a la invitación que ustedes me hicieron, y ustedes esperan que yo, como persona, no voy a hablar como pastor o como cristiano, como persona con sentido común, diga, no, estos hermanos me invitaron a las 2, yo tengo que estar ahí a las 2. No, hombre, hermano, bodas, quinceañeras y lo que sea, 2 horas, 3 horas de retraso. ¿A quién le ha pasado? ¿O solamente a mí? Pues todos, ¿no? Todos. Pero es una obediencia que es algo tan sencillo, hermano. Ahora imagínense en todo lo demás, con tus hijos, con las cosas. Dice uno, bueno, atendamos esta parte, porque Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Jesucristo llegó al momento exacto, a la obediencia de Dios, para venir y morir por nosotros. Sin embargo, Dios no se quedó con los brazos cruzados, porque Él no desea la muerte eterna a nadie. No, Dios puso en marcha su plan perfecto para la salvación de cada uno de nosotros. ¿No le dan gloria a Dios? Dice, gracias, Señor, por la salvación. Gracias por esa muerte de tu Hijo Jesucristo que diste en la cruz del Calvario. Ezequiel 18:32 dice, yo no quiero la muerte de nadie. Pero dice Ezequiel, conviértanse y vivirán. Y no solamente fueron palabras de Ezequiel, lo afirma el Señor omnipotente. Así lo escribió Ezequiel. La salvación de Dios se hizo posible gracias a Jesús, Dios encarnado. Jesús es el puente que nos acerca a Dios. Tenemos acceso al Padre gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, nos habla estas palabras, el capítulo 3, versículo 3 y 7. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. ¿Cuántos dicen, sí es cierto? Yo era necio y desobediente. Si no, pregúntenle a mi esposa. Más que nada, la vez pasada estaba platicando con ella y le decíamos, ¿sabes qué? Yo ya tengo más tiempo contigo de lo que tú pasaste con tu mamá. Y dije, ala, sí es cierto. Yo salí de mi casa a los 15 años y ya tengo 42. Échele. La conocí a ella a los 18, 10 meses de noviazgo, y luego vámonos. Y dice uno, sí es cierto. Y dice, creo que esta es la parte donde dialogamos mutuamente como pareja y vemos y podemos decir, Dios ha hecho algo con tu vida. Podemos decir lo mismo de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra familia, de alguien que tú conoces. Y Tito lo dice así, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables, que donde el lugar que ibas tú dijeras, ya llegó y cómo cae mal. Y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros. Fue derramado sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser, otra vez esta palabra, herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Es un regalo de Dios, hermano. ¿Lo tienes? ¿Lo quieres? Simplemente es cuestión de rendir tu vida a Cristo. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Es ahí cuando las pasiones y el pecado reinaban en nuestra vida. Dios envía a Jesucristo por iniciativa propia. Lo hizo como muestra de su bondad, de su amor por ti, por mí, para salvarnos y liberarnos del poder del pecado y de la muerte eterna. Jesús despejó el camino para que tú y yo disfrutemos de esa vida eterna hoy y en la eternidad con Él. Esa es nuestra herencia. ¿Cómo ves? Para que pensabas que era carro, casas y todo eso, nuestra herencia es una vida eterna juntamente con Cristo. Que si mi esposa, déjeme decirle algo, que si mi esposa se adelanta, que mi deseo,
Lo voy a decir bien claro, porque eso lo tengo muy convicción, muy propia, que si mi esposa se me adelanta o uno de mis hijos se me adelanta, que mi pensamiento no esté en que es que voy a llegar allá, lo voy a ver. No, hermano, que mi pensamiento y convicción sea que voy a estar con Cristo, mi Rey. Que esa salvación es mi herencia. Ella se me adelantará o yo me la adelantaré, pero que mi herencia sea, porque sí, hermano, ¿sabe por qué? Porque aquí en la tierra somos perros y gatos, de vez en cuando, ¿sí o no? Nos agarramos y todo, pero ya cuando pasa algo vemos la necesidad, ¿no? Pero que mi herencia, que tu herencia, hermano, que si se nos adelanta alguien, no sea porque, porque lo voy a echar de menos, o porque, no, es porque Cristo prometió, porque allá arriba no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más viles, no habrá más cosas, no habrá más mal carácter, no habrá ego, porque todo lo reinará el Señor Jesús con su amor y su misericordia. Amén. Claro que echamos de menos, se va a echar de menos, sí, pero que el yo venir a la iglesia o el yo hacer las cosas para Dios no sea porque, quiero llegar allá donde va a estar ella, porque que mi motivación sea Cristo, que mi anhelo y mi deseo sea llegar a esa herencia junto con el Señor. Al final de cuentas, todo es cuestión de fe, de creer que Jesucristo es suficiente. Su obra en la cruz fue suficiente y es por medio de Él que somos salvos. Jesucristo es la piedra que desecharon los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular de todo aquel que acepta su sacrificio y es salvo por gracia. De hecho, de ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, que es el de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en Hechos. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, mientras la dádiva de Dios es vida. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por ti, por mí, por la paga de nuestros pecados. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Ese es nuestro Dios. Para terminar, quiero hacer una invitación y decirte esto: recibe la salvación. No solamente te conviene, no solamente es de que, pues ¿qué recibo a cambio y todo? Porque a lo mejor no te han dicho que en este mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos están siendo afligidos a veces por enfermedades, por dolencias, por lo que está pasando en esta nación? Hay muchas personas, familias afligidas. Conocemos una muchacha no hace mucho tiempo, eran altas horas de la noche, habló con mi esposa y su fuente de ingresos en su hogar, pues por la situación que está pasando en este país, pues fue detenido. Y pues bueno, estuvimos orando por ella el viernes en la oración. Es muy conocida, muy conocida de nosotros, cristiana. ¿Y qué palabras le das? ¿Qué palabras le dices? Simplemente confía. En este mundo tendremos aflicción, pero confiad. Jesús ha vencido al mundo. Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. No importa lo que estés pasando, Él prometió. Y cuando Él promete, Él es fiel y justo para cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Esa es la pregunta. Lo cierto es que nada. ¿Sí sabías eso? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para recibir los beneficios o de Dios? Yo te pudiera decir, entre más diezmes y ofrendes, hello, se te abrirán las ventanas de los cielos y las puertas y fluirá la bendición. Es más, si quieres más bendición, déjame orar por ti. Yo pongo mis manos y para ungirlos a todos. Fíjense cómo puede uno trabajar con eso. Pero tú puedes decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo cierto es que no es nada complicado, pero es muy vital. Tienes que reconocer que necesitas ser salvo y arrepentirte de tus pecados. Confesarle a Cristo, no venir delante de un hombre, te voy a confesar mis pecados para que tú me absuelvas de esto. No, es Dios. Aún podemos tener comunión con Dios si tú lo quieres. No, es que yo he estado en sí me involucro a la iglesia, las cosas de Dios o no. Toma tu decisión hoy, porque Dios no va a escatimar en el día que estemos allá delante de Él y que te diga, nunca te conocí. Estaba así en una iglesia, pero nunca me seguiste.
no tuvimos intimidad. Te ofrecí para que pudieras, ese talento que tienes de música, que Dios da dones, canta, me hubieras cantado. Te di la posibilidad para que fueras a las naciones. Hello a todos aquellos que están tocando la puerta para hacerse ciudadanos. Tú piensas nomás para mirarnos bonitos, es porque a lo mejor Dios quiere llevarte a las naciones. Who knows? No sé, yo no sé la mera verdad. O aquellos hermanos, no lo digo por usted, mi hermano, porque aquí hay gente que se está preparando para eso, y Dios bendiga. Dios abra las puertas. Pero todo lo que ¿tú crees que Dios a veces nos da carros o casas nomás para que yo me vea chulo, bonito? Es a lo mejor para hospedar a alguien, para llevar a alguien y raitar. Es que todo lo queremos nosotros. Somos tan ególatras, tan vanidosos, que no pensamos en el prójimo. Y el cristianismo es amar al prójimo, porque es amar a Dios y amar al prójimo. Estamos aquí, pero no nos gusta, porque todo es asadón, todos queremos para acá. Pero algo que yo aprendí de Dios, y un principio de Dios, y a veces, hermano, es en nuestro tiempo. No querer contestar una llamada, no querer contestar un mensaje a alguien que está sufriendo, que no puede hablar con nadie más, y Dios te ha puesto a ti. ¿Sabes que a veces el oír a una persona puede ayudar tanto? Cuando a veces el Señor te dice, calla, no digas nada, solo escucha. Ser oidores también de las personas. Es reconocer que necesitamos su salvación. Debemos reconocer que hay maldad en mí, en nuestros corazones, que hay avaricia, ego, y que por nuestros propios medios no podemos quitar eso. Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si somos sinceros en esta tarde, la salvación, hermanos, está a la mesa. Hoy es día de salvación. Hoy puede ser tu día de reconciliarte con el Señor. Si has fallado, hemos sido, voy a decir esta palabra, pero no se malinterprete, boca floja de hablar de alguien más de lo que debemos de hablar. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos. Y yo voy a ser el primero en decir, a veces yo he cometido cosas que nos avergonzamos. ¿Tú no? No asientes con la cabeza, sino piénsalo. Todos hemos hecho cosas que hoy en día, hoy podemos decir, me avergüenzo de esto. Cosas que sabemos que están mal. Reconocemos esto sin excusas. Reconocer esto sin excusas es el primer paso que yo te invito. Luego necesitas aceptar por la fe la gracia de Dios que nos ha redimido a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y por último, debemos expresar con tus labios lo que creemos con el corazón. Jesús es el Señor, como Romanos 10 lo dice. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas hoy con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, hermano, hermana, no lo digo yo. Yo no puedo decir, tú eres salvo, ya eres salvo, ven y hago una oración por ti y ya eres salvo y te felicito. Eso lo declara la palabra. Si tú en tu corazón, en tu interior, en tu boca, en tu alma, en tu ser, dice Romanos, esta palabra de fe predicamos, que si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees y empiezas a andar en esa nueva vida, que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Porque con este corazón que tú tienes se cree para ser justificado, pero con la boca, con tus hechos, se confesará que fuiste salvo. Porque por tus frutos el Señor nos conocerá. Un corazón transformado por el poder de la gracia de Dios nos moverá a hablar y a dar testimonio sobre lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Declararemos que Jesús es el Señor de nuestra vida y de todo el universo. Jesús es Dios y por su obra somos salvos. Cuando estamos muy convencidos de algo maravilloso, y eso te lo dejo para que te lo lleves ahí en tu cartera o en tu pocket, en tu bolsa. Cuando tú verdaderamente estás convencido de algo tan maravilloso, lo hablas y lo compartes con todos los demás. En tu Facebook, en tu Instagram, donde quieras, con la persona que se te atraviesa, tú lo compartes. No hay nada más maravilloso que el perdón, la gracia, la salvación que Dios nos da. Hermano, habla de Cristo. Habla sobre Cristo, vive para Cristo, vive como Cristo, comparte el mensaje de salvación de Cristo, ama a Cristo con todo y tu corazón, reconcíliate con Dios hoy, o mucho más aún, arrepiéntete de tus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado.
La salvación es hoy, hermano. Dios nos ha salvado de una muerte eterna, de una vida en muerte, en una condenación en el lago de fuego. Déjame termino con estos dos versículos. Juan capítulo 5, versículo 24. Ciertamente les aseguro, y llévatelos para meditar de todo lo que hablamos, algo Dios depositó en tu corazón. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a vida. Ese es el regalo, el don de Dios que nos da, su salvación, el perdón de nuestros pecados. Te invito, si te pones un momento en tus pies, porque Pablo termina diciendo ahí en lo que es Romanos, y Dios, por eso les dije yo el miércoles que pronto estamos por empezar la epístola de los Romanos. Es una epístola muy importante para el cristianismo. Y Romanos, Pablo lo dice: no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí donde estás en tu lugar, lo único que te voy a pedir es que te concentres en la palabra, medites en la palabra que fue compartida el día de hoy. Si eres salvo, si tú dices: yo soy salvo, puedo ver mis frutos, congregarme es parte de nuestros frutos, ser parte, miembros activos de una iglesia, simplemente es lo básico. Leo mi palabra, oro, esos son hechos, eso es religión que tenemos, que es pura y sin mancha. Ayudar a las viudas, a los enfermos, ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Y no estar esperando a ver quién va a organizar un grupo evangelístico en la iglesia para salir a predicar. No, hermano, somos Biblias andantes, Biblias abiertas, y que podamos aprovechar bien el tiempo para predicarle a aquel que se nos cruce. Y si es necesario, sí, como dijo este reformador, usa palabras, que tu vida sea ese reflejo de la gloria de Dios. Y por eso, Señor, en esta tarde, si tú necesitas salvación, levanta tus manos. Si tú quieres la salvación que dice hoy y que Dios te ofrece, que es un don, que si confesares que Jesucristo es el Hijo de Dios, confesares tus pecados, que Él ya lo sabe, eso que estamos ocultando ahí en ese rincón, en ese storage de nuestro corazón, Él ya lo sabe. Simplemente Él ha estado esperando que tú seas una persona que lo abra y le diga: Señor, aquí está mi pecado, aquí está mi ego, aquí está mi avaricia, aquí está aquello que me quita la mirada de ti, Señor. Padre, aquí estamos en esta tarde. Pero si tú has sido salvo y tú has recibido, y tú dices: yo tengo bien marcado el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, pero necesito reconciliarme con Él, la puerta está abierta, hermano. La mano de Dios está extendida para decirte: yo te levanto y te fortalezco. Seguirás teniendo aflicción en este mundo, pero hey, recuerda, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo. Yo he provisto para ti ese pronto auxilio. Clama a mí, yo te responderé. Solamente rinde tu vida al Creador. Y decimos: Señor, en esta hora, habla con Dios. Él te dará la seguridad, la certeza de tu salvación, la certeza de tu vida en Cristo, que nuestra vida está escondida en Él. Ahí donde estás en tu lugar, si estás junto con tu esposa, junto con tu esposo, junto con tus hijos, tú dile: yo en mi casa serviré al Señor. Yo en mi casa, esta salvación la queremos para nuestra familia, para que mi descendencia también pueda disfrutar de la salvación, del regalo de gracia, y aún así nosotros podamos dar de gracia de lo que gracia hemos recibido. Y por eso te cantamos en esta hora, Señor, en totalidad a ti.